progresa esto, por supuesto, en los próximos días. Yéndonos a otro tema, nos vamos hacia las claves de Wall Street. Pausar no es terminar, el efecto Buffett y, por supuesto, la advertencia también de Bank of America. Y arrancamos con el gráfico, lo primero, expectativas de qué va a pasar en esa próxima reunión del miércoles de la Reserva Federal, reunión donde no solo se deciden las subidas de tipos de interés, recuerden que se está pronosticando pues entre una pausa o una subida de 25 puntos básicos, sino también reunión donde se presentan las proyecciones económicas que realiza hasta 3 veces la Reserva Federal al año y donde comparte qué crecimiento espera, qué tasa de desempleo espera para los próximos años, el actual y los 2 siguientes, y también, sobre todo, lo más importante, dónde ve la tasa terminal, es decir, la tasa final dentro del año, para finales de cada uno de los años, donde ve la tasa final en 2023, la tasa final en 2024 y la tasa final en 2025. Recuerden que eso va a ser parte de lo importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una lucha entre los mercados y la Fed. La Fed ha recalcado varias veces que no va a bajar tipos, que a pesar de que pueda pausar, que eso sí que lo ha advertido algunos miembros de la Fed, como por ejemplo Harker, dijeron que era buena idea pausar en junio. Eso sí que lo han dicho, pero lo que no han dicho es que vayan a bajar los tipos. Una cosa es pausar y dejar de subir y otra cosa es bajar. Por eso decimos que no es lo mismo pausar que terminar en estas claves del cierre de Wall Street. Por ello, la Fed aquí tiene una lucha interna con el mercado. Si realmente quiere que el mercado crea que no va a bajar tipos de interés, lo que posiblemente haga la Reserva Federal, independientemente de si pausa o de si sube 25 puntos básicos, que es indiferente llegados a este punto, posiblemente lo importante será si revisa las expectativas de dónde está la tasa terminal para final de año 2024 y 2025. Recuerden que entre las proyecciones que se dieron en diciembre y las que se dieron en marzo, que son las últimas, se revisó al alza esa tasa terminal de 2024 y 2025. Posiblemente la Fed pudiese seguir el mismo movimiento diciendo, sí, podemos permitirnos pausar o estamos cerca ya del máximo de la subida de tipos, pero en 2024 y 2025 los tipos tienen que estar un poco más altos para final de año de lo que esperábamos debido a que la economía todavía se mantiene resiliente. Eso plantearía al mercado tener que descontar esto de que los tipos a lo mejor no bajan con la rapidez que están esperando. Recuerden que el mercado espera que a partir de mitad de año los tipos empiecen a bajar fuertemente y lo lleva esperando desde la crisis bancaria regional. Ahí tenía sentido porque el mercado se estaba deteriorando, había muchísimas grietas dentro del sistema y la parte bancaria estaba en pleno shock. Ahora bien, eso ya ha pasado y la banca regional está poco a poco recuperándose, eso en términos bursátiles, a pesar de que sigue demandando récord de préstamos. Recuerden, 100.000 millones la última semana han pedido al plan BTFP, ese plan que hizo la Reserva Federal en marzo, y ante todo esto, pues mientras el mercado está subiendo, descontando esa bajada de tipos de interés, habrá que ver el mensaje que manda el miércoles la Fed. Ahora mismo, ¿qué están esperando los inversores? Bueno, pues un 75,8% espera ya la pausa, mientras que un 24,2% todavía está esperando que pueda haber incluso una subida de 25 puntos básicos. ¿Cuál va a ser el factor determinante para esta decisión? Pues el CPI de mañana, dato de inflación de mañana en Estados Unidos, inflación del consumidor, y veremos si la Fed está convencida para finalmente poder pausar las subidas de tipos de interés con el dato de inflación de mañana. Lo que sí que puede convencerle durante el día de hoy ha sido el dato de expectativas de inflación de la Fed de Nueva York, que no deja de ser una encuesta sobre dónde los encuestados creen que estará la inflación a 1 año vista, a 3 y a 5 años vista. Y se ha reducido bastante la inflación esperada a 1 año vista, por lo que a lo mejor la Fed también usa eso a su favor para permitirse pausar. Pero recuerden, el dato importante será el de mañana y el decisivo. ¿Qué dicen los grandes banqueros y los grandes directores de empresas, de grandes empresas, en este momento sobre lo que está haciendo la Reserva Federal y sobre lo que podría pasar a partir de aquí? Bueno, pues el CEO de Bank of America dice que la Fed puede permitirse una pausa, pero que no puede permitirse decir que su trabajo ha terminado. Eso es lo importante. Bank of America apuesta que el mercado, la Fed, disculpen, puede permitirse una pausa, puede permitirse pausar en junio, pero no puede permitirse parar con la subida de tipos, por lo que en julio o en septiembre debería reanudar otra vez la subida de tipos de interés y no haber llegado al final. Eso es lo que opinan desde Bank of America. ¿Y por qué lo creen así? Bueno, pues porque dicen que el mercado se está manteniendo más fuerte de lo que se esperaba, que los bancos están en buena salud, dice Bank of America. Bueno, no van a decir otra cosa, por supuesto, siendo un banco ellos mismos, y que incluso Bank of America, dice el CEO Moynihan, consideraría una adquisición o una especie de negociación con la
FDIC, con la Corporación de Seguros de Depósitos, para adquirir algún banco. Quieren desde Bank of America también lucrarse, como lo hizo JP Morgan con First Republic Bank. Por otro lado, dicen también que la economía se está moviendo a la baja, se está ralentizando, pero que aún así ven un entorno donde la economía todavía está siendo más resiliente de lo que se esperaba. En cuanto a Goldman Sachs, el CEO Solomon dice: podríamos salir del paso con un aterrizaje mucho más suave. Fíjense que ya empieza a cambiar el discurso. Poco a poco vemos esos discursos que quedan atrás de 2022, finales de 2022, donde todos los CEOs de los grandes bancos y de las grandes aseguradoras decían: la economía va a entrar en recesión, va a ser un hard landing, todo va a ir mal. Y ahora están empezando a decir lo opuesto, están empezando a decir que podríamos salir del paso, un aterrizaje suave. Bueno, sin duda es momento de estar alerta por si acaso. El CEO de Goldman dice, eso sí, que las tasas podrían subir más debido a una inflación más rígida. Claro está que si la economía se mantiene más resiliente, pues el CEO de Goldman apuesta también a mayores subidas de tipos de interés, pero la última palabra la tiene la Fed este miércoles. Moody's, que es la agencia de calificación que ha presentado, como les enseñamos en la siguiente imagen, un nuevo estudio donde vemos que pone en el gráfico, pueden ver que pone la elevada estabilidad financiera produce riesgos de que se endurezca aún más las condiciones financieras, la política financiera. ¿Qué es lo que ha dicho Moody's a todo esto? Bueno, dice que otra subida de tipos de interés por parte de la Fed en junio o julio sigue siendo muy probable debido a cómo de resiliente se mantiene la economía. Fíjense que es el mismo discurso más o menos que está diciendo Goldman y el mismo discurso más o menos que está diciendo también Bank of America. Dicen también que, eso sí, la subida máxima de tipos de interés está cerca, pero todavía no estamos ahí y que seguramente eso se mantenga elevado durante un tiempo. Dicen también que una imagen de la economía estadounidense ralentizándose todavía está en las posibilidades, pero aún así todavía se vería una subida, podría dar una subida de tipos en junio. Así que incluso, aunque haya signos de que la economía estadounidense pueda estar debilitándose, aún así la Fed tiene todavía vía libre para seguir subiendo en junio debido a lo resiliente que se está manteniendo de fondo. Dicen también que si el FOMC, si la Reserva Federal deja los tipos sin cambiar, veríamos que seguramente en los próximos meses, si hay una pausa en junio, posiblemente en los próximos meses vuelvan a reanudar el tono hawkish, vuelvan a reanudar el tono restrictivo con incluso mayores potenciales subidas de tipos de interés. Un poco Moody's se queda en ese aspecto de que posiblemente, aunque la Fed pueda pausar en junio, no puede terminar todavía, debido a que todavía debería aplicar un entorno más restrictivo. Esto por el lado de los tipos, que recuerden, el miércoles se verá, el mercado está esperando una pausa, veremos. Yo creo que lo importante no va a venir tanto por la pausa o por la subida de 25 puntos básicos, sino por las proyecciones económicas. Recuerden, lo que estima la Fed de dónde tienen que estar los tipos, no en 2023, sino en 2024 y 2025, porque el mercado espera drásticas bajadas de tipos y ahí es donde la Fed podría meter un guantazo completo a lo que el mercado está esperando y decir por hecho que no, que los tipos van a permanecer altos durante más tiempo. No más altos, porque a lo mejor se mantienen en ese entorno del 5 o 5,25, pero sí durante más tiempo en esos entornos. Por otro lado, si miramos a otra clave, es el efecto, bueno, mientras el mercado celebra todo esto, esta pausa que puede llegar de la Fed o el estar cerca de la subida de tipos de interés, claro está que mientras el mercado está subiendo, mercado de acciones, por otro lado tenemos el mercado de materias primas que está completamente destrozado. Vemos el petróleo cómo sigue bajando, hoy bajaba hasta los $67 el West Texas. Vemos también otros, no solo el petróleo, sino otras materias primas o incluso metales de uso muy industrial y muy económico, el cobre, el paladio, la plata, muchos metales sufriendo, también materias primas que por supuesto apoyan este entorno de desinflación, por lo menos en la parte manufacturera, pero también muestran que la economía no está tan fuerte como nos están haciendo creer, porque estas materias primas están mandando signos de que posiblemente la demanda esté cayendo. Y eso lo mostraban también datos de exportación. Las exportaciones chinas caían fuertemente y recuerden, si las exportaciones chinas caen es porque el mundo no está consumiendo. También caían las exportaciones estadounidenses. Todo esto dentro de un panorama donde el mercado está celebrando esa pausa y donde creen que el mercado también, la economía se mantiene más resiliente, pero veremos en los próximos meses. El efecto Buffett, por otro lado, aunque esta persistencia de la caída del precio del petróleo continúe, el efecto Buffett está haciendo que las acciones de Occidental
se estén manteniendo. Recuerden que Versailles, si se fijan en el siguiente gráfico, pueden ver el comportamiento que está utilizando Warren Buffett, y es que está comprando acciones de Occidental justo cuando caen por debajo de los $60. Y bueno, pues estas compras que no solo incentivan a que Buffett compre y mueva el precio al alza, sino también a que otros inversores pro Buffett y pro filosofía del value investing también se unan a comprar pensando que su inversor favorito pues va a tener razón. Eso está haciendo también que el precio de Occidental Petroleum se esté comportando de mejor manera. Dice Stacy Morris, directora de investigación energética de Beta-Phi, hay un efecto Buffett psicológico. A Warren Buffett le gustan estas acciones, así que a mí también me deberían gustar. Eso es lo que dice que pueden llegar a pensar los inversores que siguen la filosofía de Warren Buffett. Fíjense ahí en el gráfico como el precio de las acciones, justo cuando cae por debajo de 60, suelen ser los tramos en los que Warren Buffett aprovecha para comprar, y de hecho ya es el mayor accionista individual de Occidental, con casi el 25% de la compañía. Por último, y en las claves de hoy, si miramos, el S&P 500 avanza a su nivel más alto desde abril de 2022, pero no olviden, semana complicada donde, por supuesto, se enfrentan a ese dato de CPI mañana y a una decisión de la Reserva Federal el miércoles. Si todo sale bien y todo sale por el lado del que los alcistas están esperando, posiblemente sea el incentivo para poder romper ese máximo de agosto, máximo que de hecho está rompiendo en estos momentos, porque el máximo de agosto fue el de 4.325, ahora está tocando los niveles de 4.333 el S&P 500, así que está intentando romper esos máximos, veremos cómo cierra, falta de media hora para el cierre, está intentando romper esos máximos de verano de 2022, de ese rally, ese rebote del mercado que tuvo en verano de 2022, que luego volvió a bajar para hacer un nuevo mínimo. En este momento está buscando esa rotura, veremos si mantiene para el cierre del mercado y veremos también si mantiene durante esta semana, porque recuerden, hay datos importantes, CPI mañana y decisión de tipos de interés el miércoles.